Hola, buenas tardes nuevamente. Qué gusto, como siempre, hacer estos live en donde podemos pues hablar de temas tan interesantes, especialmente en mundo de vinos. Aquí estoy ya por recibir a Marcelo, quien me acompaña hoy en esta charla tan interesante que ustedes ya vieron el título, El vino en el mundo asiático. Entonces, mientras entra Marcelo a acompañarnos, ¿por qué esta charla? Hola, Marcelo. Hola. Hola, hola Mira, Cata, tan ¿cómo te va? puntuales. Bien, Marcelo, muchas gracias. Tan puntuales como si fuéramos ingleses, ¿no? Así Entonces, es, así es. Pero así es. bueno, gracias Marcelo por acompañarme hoy en esta charla que es tan interesante, porque el mundo del vino es muy interesante para muchos de nosotros, sobre todo los que estamos vinculados a él, pero hay un mundo desconocido que, o por lo menos no cercano para algunos, para ti sí ya, porque pues para darte la bienvenida y seguirte dando las gracias, tú eres el director de exportaciones para Asia Pacífico de una de mis grandes bodegas, una de mis bodegas favoritas que es Catena Zapata, entonces es un lujo, ¿no? Que podamos contar en esta charla con alguien a quien conozco hace ya años, pero que además tienes el conocimiento del mercado americano y que hace ya un buen tiempo tienes el conocimiento del mercado asiático, que es lo que nos interesa para la charla de hoy. Estoy tratando de que se vea un poco mi mapa lindo del viñedo de Adriana El allá atrás, viñedo así de que estoy Adriana, es ahí el viñedo de Adriana. en el baño de Así uva. es, Marcelo. Y, Así y es. hay una cosa que quiero, antes de darte paso a la palabra, pues porque realmente eres tú el que nos va a contar más cosas hoy. Hay una cosa que quiero decir, ¿por qué puse esta charla, el vino en el mundo asiático, ¿no? Y que si bien estamos en el mismo planeta, yo lo entiendo como que somos dos mundos bien distintos, como productores, como consumidores, como la forma como percibimos el producto, y hoy tú nos vas a contar un poco de eso, ¿no? Entonces quiero darte la bienvenida y yo ahorita les pongo un poquito de contexto de qué pasa con la producción en el mundo asiático, ¿no? Así que bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, la introducción de Bodega Catena. Sí. Así que bueno, muy contento. Sí, hace años que nos conocemos y te sigo en Instagram también, hace bastante, súper interesante tus posteos y tus entrevistas. Siempre, Gracias. siempre interesante y tus degustaciones. Así, Siempre es degustaciones, lindo un mira lo poco que de aire tengo acá. fresco. Aquí, mira lo que Salud, tengo acá, que un me poco estoy de dando un Malbec, así gusto es. con esta cosa maravillosa. Catena alta. Sí, sí, así Salud, estamos, salud, con Catena Marcelo. Alta. Sí, sí, Catena Alta Así Malbec. estamos. Salud. Salud a Salud. Me todos. estaba riendo. Voy a hacer salud a todos, sí. A Fadia, que la veo por ahí, que le acaba de entrar. A Willy, Malbec se ha unido. Willy, pues en tu honor también estamos tomando Malbec. Sí, ahí está, Me hasta reía así. mi compañera de chino también estaba. Estudiamos chino acá en Ah, Mendoza y acá está Clary también. Clary que pues me estudia reía un poco agronomía y ahorita estudia chino. que abrí este y me reí porque dije, claramente es un Malbec bien distinto, ¿no? Esto es, voy a decir una cosa, el domingo me tomé un Malbec de esos súper, wow, otra bodega, no voy a decir cuál, y no, este lo abrí hoy y ya, de una vez sonreí porque me genera un efecto bien distinto, ¿no? Así Y que, es una démosle cosecha gracias a súper Alejandro. interesante. La que tenemos Ujú, en la Copa es una cosecha súper interesante, la 2016. Bueno, ujú, sacó el viñedo Adriana sus 100 puntos Parker, la primera vez que una bodega de Sudamérica ajá, obtenía 100 sí, puntos Parker, bueno, que fue un momento súper particular y nosotros decidimos sí. celebrarlo en la muralla china. Entre otras cosas, digamos Eso, que estuvimos celebramos en la hablando muralla de eso. china. Sí, 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 Estuvimos sí, sí, hablando sí. de eso y además, pues, qué lujo de situación, ¿no? La gran muralla china que quien no sabe el nivel de ícono que es del lugar y ustedes hicieron esa celebración maravillosa, que eso representa parte de esa acogida que está teniendo ese mercado asiático o que ya viene teniendo desde hace rato, pero que definitivamente tenemos comportamientos distintos. Yo quiero poner un poco el contexto de producción para que tú nos hables más de cómo se comporta el mercado.
Y para que nos situemos geográficamente, si bien estoy haciendo una situación muy, muy amplia, cabe recordar que tu título es Asia-Pacífico y ese Asia-Pacífico se extiende a Australia y Nueva Zelanda. Y Nueva Entonces ahí Zelanda, así es comprendemos correcto. también a dos grandes productores, ¿no? Australia, un Sí, tremendo productor, su uva emblemática Syrah, muy, muy acogido por algunos de los países asiáticos que tú ya nos contarás, y Nueva súper, sí. Zelanda, sus dos islas, un país también fantástico con Sauvignon Blanc como la uva emblemática. Pero aquí, dentro del contexto que quiero poner es el siguiente, como nos pasa en América, no todos estamos en latitud para producir, ¿no? Ustedes ya verán las franjas para Sí, producir vino en América, latitud 30 a 45 sur, 30 a 50 norte. Eso quiere decir que Argentina, que nos está dando vinos fantásticos, y el país de origen de Marcelo, y que Marcelo ahorita está sentado en Mendoza, entonces, en Mendoza qué, en qué este lujo, momento, ¿no? sí. Eso. Con Y lockdown. para Asia, para Asia, ¿qué podemos decir? Pues lo mismo de tu zona que pues se extiende toda la parte pacífica, Australia y Nueva Zelanda claramente productores. Pero situémonos en Asia, y Asia, al igual que nosotros, está dividido en zonas y nos comportamos Sí, muy distinto, se comportan muy distinto, y tenemos una Asia sur que va más por lados de la caña, que eso sería en India, sale más la caña, también algo produce de vinos, un Asia más occidental, que es la cuna del vino, que es toda esta parte del levante mediterráneo, ¿no? Ahí encontramos el Líbano, Israel, bueno, es la parte de la cuna. Y hay un Asia que se está volviendo cada vez más interesante y yo creo que es el epicentro de tu ejercicio laboral, que es China, Japón, ¿no? China produciendo sí. vinos al norte, unas cosas curiosas, y esa franja, China alcanza a entrar en franja, Rusia ya está muy alto, Japón también alcanza a entrar en Francia, pero en franja, pero hay un tema de otras materias primas que son privilegiadas, más el arroz, para ellos, para lo que nosotros sería la uva, para ustedes ellos serían más el arroz, o bueno, otros. Yo, por ejemplo, aquí tengo, que me traje compañeros, y ahorita miramos bien estos shoshus japoneses, y esto es arroz y Sí. papa, y arroz y bueno, se va. Entonces, eso, Marcelo. Y quería ya ahí sí entrar en forma a hablar contigo. Tú, desde Argentina y conociendo el mercado americano, ¿qué te pasa a ti en ese mundo asiático en En- cuanto a cultura? bueno, ellos, en el mundo asiático, por empezar, viste, siempre hay como que separar un poco, porque es muy distinto Japón de China. Son ¿Cierto? dos sociedades súper distintas, con historias distintas y formas de Ujú. ser también distintas, Sí, ¿verdad? sí. El- los japoneses tienen alguna trayectoria ya tomando vino con más años, Ujú. digamos, que, que China. Y bueno, Sí, hay una cierta solemnidad en los restaurantes. Vos sabés la cantidad de restaurantes Michelin Stars que tienen en Japón, en toda la zona del Triángulo, Tokio, sí, Osaka, Kioto. Bueno, ahí es sí. fabuloso y bueno, lo que es la cultura de restaurantes y de vinos, los sommeliers, la comida, Ujú. es un fenómeno súper interesante, pero a la vez es mucho más silencioso. Es mucho más Ok, silencioso que cuando uno está en China, sí, a lo mejor no se sabe mucho por estas sí, regiones, digamos, son súper divertidos y son de hacer sí, muchos brindis en las cenas y sí, bueno, el approach que tienen, el acercamiento que tienen al vino sí, es distinto y tienen ese campei o campai, digamos, sí, depende de dónde estás en sí, sí. Japón o en China, eh, que bueno, que ellos son de tomar tragos más grandes que los nuestros, digamos, y no es tanto el Sí, sorbito, no es tanto la degustación. Y también ajá, en China se va dando, se va rompiendo un poco, viste, el paradigma del maridaje, porque los chinos tienen, como viste, esta comida que sí, ellos van al restaurante y les gusta mucho, por ejemplo, el tema de la sala privada,
no es tanto, viste, los salones Sí, que vos vas acá y están las mesitas y uno acá y otro allá. A ellos les gusta ir y buscar sí, y dónde están los salones privados, se cierra y ahí se divierten un montón y se ríen y el campé y van y sí, vienen y charlan en voz alta. claro, Obviamente en China también tenés sí, diferentes regiones y el tono de voz y la alegría es distinta si estás más al norte que al sur, en la costa o más continental, la comida también. sí, Pero tienen comida y ellos tienen muchos platos a la vez. No es que tienen primer sí, plato, segundo plato y postre. Tienen y sí, empiezan a traer platos y tienen verduras y diferentes carnes. Entonces el maridaje no es un fenómeno tan factible, digamos, de claro. generar como nosotros lo conocemos. Ellos van tomando y vos vas comiendo, tienen unos brócolis salteados con un maní hervido en diferentes formas, y tenés pato y tenés cerdo picante y después tenés la lengua, las lenguas de pato, por ejemplo, que son un snack súper simpático que ellos ponen en unos platitos como si fuesen Sí, sí, unos ricines que le llamamos acá, unas galletitas así. Y, y sí, bueno, son diferentes carnes con diferentes, el tenor graso, digamos, y claro. Ujú. como comentaba, picante o no picante. Y, entonces, bueno, Mucha el tema salsa y de mucho maridar es condimento. distinto. Nuestro Claro, concepto de maridar es distinto. Y las salsas, bueno, ni hablar, claro. tienen salsas exquisitas, exquisitas. Pues Y ahí, empiezan las cenas ahí y te, son larguísimas, larguísimas. y sí, Sí, bueno, sí, y ahí son está largas. esos niveles de consumo, porque hay, ahí sí son porque hay varias cosas que afectan, ¿no? Para hablar un poco de esto de la diversidad, dos mundos en un mismo planeta. El tema de que en todo caso es un poco novedad, si bien en la zona pues ha estado la presencia de uva desde hace muchos años, son otras las materias primas que tienen más reconocimiento y que se usan más, pero la uva se produce más para uva de mesa para comer que para vino y Sí, la receptividad del vino, porque el tema gastronómico está claro que es bien distinto, pero que también hay una cantidad de platos, hay todo un tema en torno a la mesa. Y el vino en esas mesas, ¿cómo está siendo recibido? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué vino acompaña todo no, ese jolgorio? esa diversión, mira, el vino francés fue uno de los primeros que recibieron la gran bienvenida. Sí, Y los chinos invirtieron muchísimo en vino francés, invirtieron mucho en las grandes cosechas de los first grows, second ujú, grows. sí, Muy bien, digamos, todo lo que ellos sí, hicieron. Y después China tuvo un acercamiento, digamos, con Australia. Para los chinos, bueno, ir a Australia de vacaciones, estudiar, ujú, es un destino muy occidental en conceptos asiáticos, digamos, sí, y no tenés casi diferencia horaria. Entonces, bueno, es fantástico para los chinos. Vos vas, estás en sí, un lugar muy occidental y no tenés jet lag. Y tenés ok, playas fantásticas y bueno, y adoptaron mucho el vino australiano. Y hoy han estado cabeza a cabeza eh, Australia y Francia. Y, y sí, una de las grandes marcas, digamos, cuando hablas de grandes marcas, sí, tenés grandes marcas chinas, como por ejemplo Great Wall, y tenés otras marcas como por ejemplo sí, Penfolds y Lafite en China. Nosotros ok, Lafite es socio nuestro, digamos, acá en Argentina, hacemos vinos con Lafite, entonces bueno, para nosotros es súper sí, interesante y bueno, hemos ido haciendo camino con Lafite también. Y por ellos, yo te supuesto. comentaba, Great Wall, ellos hacen vino y es Sí, una marca súper conocida, Great Wall. Y China cierto. está Ujú. exportando, por ejemplo, a algunos países sus Sí, vinos. Changyu es uno de los vinos, por ejemplo, que está exportando, que es el competidor de Great Wall. Y hay diferentes regiones. Y hay productores, como por ejemplo nuestro socio, Lafite, está haciendo vinos en China, en una ujú, región que se llama Shandong. Y sí, Shandong, por ejemplo, sí. Shandong está haciendo Ajá. su champán también no es su En champán, la su zona. espumante, digamos, Su no espumante. en Sí, Shandong, no, lo hacen en otra región, sí,
pero también porque, bueno, el claro, mercado es grande y bueno, hay un sí, mercado para el vino chino. Sí, de todas maneras, lo más importante, el mercado más importante es el vino importado. Yo claro. creo que por un tiempo largo el vino importado va a Ujú. tener su preponderancia en el mercado de vinos chinos. En largo plazo uno nunca sabe qué va a pasar, digamos. Pero Claro, porque es que en aquí el... vale decir, Marcelo, que cada país productor consume lo suyo. Me refiero a Argentina, sobre todo consume Argentina, Chile, sobre todo Chile, España, sobre todo consume España, y algunos, Sí, pues, buscan también algo de afuera. China, precisamente por una cierta novedad, pues ya tiene bastantes hectáreas de cultivo, ya están haciendo producciones serias, un sí, poco lo que tú decías, ya hay inversión extranjera muy importante como Pernod Ricard, como sí. Chandon, Moët Chandon, que están Lafite, sí. seriamente metidos ahí produciendo, pero China consume, ese vino se queda en China y saldrá a algunos mercados Principalmente. como Inglaterra y algo de Estados Unidos que Estados Unidos Que produce y son, demanda. Supongo que serán sus sí, que mercados. son, ¿Sí? sobre todo, por ejemplo, estos mercados como Londres, que tienen una densidad cultural del vino impresionante, y ahí nomás salieron cosas de Sí, China. Fonji Walker, que es la Master of Wine, digamos, una de las más conocidas, sí, presentó algunas cosas y ahí nomás salieron los ingleses y ya tenés vino chino claro, disponible en Londres, que de alguna sí, forma ahí es impresionante. Pero es principalmente, claro. principalmente China y son regiones difíciles de producción. Si bien las latitudes son similares a las que vos nombrabas al comienzo, Sí. tienen, enfrentan algunas adversidades importantes en Ujú. lo climático. No podría Sí, decir que los suelos generan adversidades, pero el clima sí que en su conjunto van definiendo el terroir es muy extremo, chino, digamos. claro. Sí, Sí, que sí, hay zonas sí. que son frías, hay zonas que son un poco como muy húmedas, hay tormentas. Bueno, todo eso se Claro. puede ir manejando, porque en el terroir también aparece el hombre y cómo manejarlas. Pueden salir Sí, cosas súper interesantes también. de acuerdo. Como los Así vinos es del que, desierto en China, sí, y que pues tiene toda esta forma de hacerse que si bajan mucho las temperaturas, entierran las vides para protegerlas de correcto. esa bajada de temperatura, ¿no? Entonces, hay una Claro, adaptación que eso hace parte del concepto de terroir también, esa adaptación que hace el hombre de eso a las condiciones del terruño. Hay desierto, está el río Amarillo cerca, que eso le ayuda a nivelar el tema de humedad o de poder proveer agua, pero también bajan las temperaturas de una manera tal que han decidido sí, tapar con las mismas arenas y proteger, ¿no? sí, correcto, correcto, correcto. Y de esto te iba a decir, bueno, ya no se te decía, China y Japón se comportan muy distinto y tu epicentro de manejarte, que si bien Catena, que es una bodega con mucho reconocimiento y alta demanda, está en la mayoría de países asiáticos, tu epicentro, a ti lo que más te genera, digamos que concentración, son precisamente China y Japón. ¿Son esos dos mercados? No, a ver, Asia es como va creciendo y va generando oportunidades y se van generando fenómenos súper interesantes. Corea es un fenómeno muy interesante, tiene un Corea. ingreso per cápita altísimo, y por diferentes motivos el vino de Sudamérica es bienvenido. Nosotros estamos, por ejemplo, en Corea recibiendo una bienvenida muy, muy interesante. Son mercados donde es más difícil interpretarlos en general, porque son todos idiomas que Ujú. no conocemos y bueno, ellos se van moviendo y ellos no te van traduciendo permanentemente lo que van haciendo, por qué hicieron una cosa, por qué no hicieron la Ok. otra, cuál es la nueva tendencia, cuál se terminó, dónde publicar, Ujú. dónde hacer el advertisement. Ellos están, y bueno, uno tiene que tratar de recolectar, entender y poder seguirlos y hacerles Ujú. algún aporte. Eh, Sí, Muchas veces lo que sucede en otras partes del mundo, uno lo quiere extrapolar en esta sí, claro. región y bueno, no funciona, Porque nos les viene resulta haciendo, cómodo. no. Sí, No, sí. porque hay regulaciones distintas. Por ejemplo, el Ujú. tema del comercio, el comercio online. En algunos lugares podés hacer online, pero no podés
distribuir, en otros no. En el caso de China Pues, es fabuloso el comercio. El e-commerce es el epicentro sí, del e-commerce claro. mundial, pero bueno, usan WeChat y el idioma es distinto, entonces es difícil entender qué es lo que va pasando en esa dinámica del WeChat, qué se ofrece, qué no se ofrece, por dónde, cuáles Sí, son las plataformas, quién es el influencer que realmente genera influencia. Y sí, ese seguimiento es lo que te genera ese desafío, ese challenge permanente claro. y que tenés que tratar de, Ujú. digamos, de De buscar ese resolver, intérprete, llegar resolviendo de resolver, sí, claro. Entonces, a veces vos decís, bueno, tu contraparte es tu importador, pero bueno, a veces también tenés que tener ujú, una contraparte permanente tuya ahí que te pueda traducir sí, eh, todos esos fenómenos del mercado que se van generando. Entonces, ujú, por ejemplo, el fenómeno de Corea, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos canales de distribución que están generando sí, ese crecimiento o esa ujú, demanda de vino sí, argentino? Se generan claro, el libre comercio. Por ejemplo, Chile creció un montón sí, con los acuerdos de libre comercio, ujú, pero no se generó eso mismo con Australia y Nueva Zelanda. sí, Es un fenómeno distinto. En China sí se generó, se comienza, digamos, sí, con el Tratado de Libre Comercio y Australia genera un boom en China que no pudo repetir ni en Corea ni en Japón. claro. Entonces se van generando. Y después en Hong Kong, que es libre comercio para todos, bueno, Australia tampoco tiene ese mismo fenómeno que se genera en China y Hong Kong es China, Sí, pero es un políticamente hablando, estado, digamos. Pero sí, pero sí, es una administrativamente sí, sociedad y es una sí, sociedad con sus distinto. particularidades. Sí, De acuerdo, sí, sí, sí. sí, Sí. de acuerdo. Eso, hablábamos, bueno, aquí vemos tres barreras que afectan el comercio y cada uno con su particularidad. Hay un tema de religión importantísimo, hay un tema de regulación importantísimo que tú decías. Uno tiene impuestos cero, que podría ser Hong Kong, y otro impuestos altísimos, pero aún así es funcional como Singapur, ¿cierto? Y hay Sí, otros sí. donde el tema e-commerce fluye como tal vez nosotros hasta ahora estamos aprendiendo. Y yo creo que ahí, dime si no, empieza a balancearse. No tienen la misma convivencia que hemos tenido en Occidente con el vino, pero lo suplen con que tienen una red comercial tan fortalecida que se potencia y puedes terminar abarcando el mercado, no en tiempo, no históricamente, pero sí ya en tiempo y en soluciones tecnológicas que son tan propias de la zona. Y ahí te compensa lo que culturalmente todavía no se ha podido solventar, por lo menos en la parte de logística, sí. ¿Sí? Sí, sí, Un poco como que sí, lo que sí, una cosa te resta, te la suple lo otro, ¿no? sí, a ver, digamos, en el caso del comercio, digamos, cada país tiene sus características y va generando eh, Ujú. algunas oportunidades y genera algunas barreras. En Taiwán, por ejemplo, esto que el e-commerce no está permitido y bueno, no podemos, el mundo del Ok, vino no puede, digamos, beneficiarse de este fenómeno. Pero bueno, sí, en China sí, y es tener que aprender de estas plataformas de WeChat y de los sistemas de sí, distribución y tener cuidado con todos estos sistemas de precios que ellos generan, a qué precios se publican para no generar daños y sí, daños a la marca, porque bueno, pueden hacer ujú, una promoción agresiva con una marca hiper ujú, conocida para llamar la atención y después, bueno, no tienen stock, sí, pero ofrecen y venden otro, del cual sí tienen stock y bueno, empiezan a jugar con ok, eso. Ese ok, tipo de cosas, ese tipo de cosas tenés que tenerlo en cuenta. Y en los fenómenos que se van generando, digamos, de la sociedad y que vos decías, en China, por ejemplo, el tema, que en general en Asia, digamos, el vino sí, tinto tiene un sustento, digamos, porque el rojo es el vino de la sí, suerte. de la suerte, Perdón, es el color exactamente. de la suerte. Sí, mira, Y el eso. blanco no, el blanco no, Ujú, y a la vez las temperaturas a las que se toman, los chinos
en general no son de bebidas muy frías. Viste que ellos toman el agua Sí, caliente. Cuando uno está en China y pedís sí, sí, un vaso de agua, tenés que aclarar que no la sí, querés caliente, porque ellos siempre te ofrecen, el agua es tibia. ok, claro. Yo me he Mira, al acostumbrado a eso, revés, me gusta, porque sí, me parece que ajá. es más saludable, me parece que es mucho Es más... más saludable, sí, Sí, claro. sí, 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 Pues sí, tengo sí. entendido Y que bueno, eso, entonces, ahora no sé si lo estoy, mismo ha pasado con los espumantes, digamos. Los sí, espumantes no han tenido ah, ese sí, crecimiento que, sí, por ejemplo, Japón tiene con los vinos sí, espumantes, digamos. No solo con el champán, sino con los ujú, cavas y los prosecos. claro, Y Argentina sí, también vende espumantes, digamos. claro, Entonces ahí se van dando esas diferencias culturales eh, claro. que son interesantes y bueno, cada uno ha ido aprovechando. España lo aprovechó muy bien con los Sí. cavas. Bueno, Argentina también vende espumantes, es que Argentina tiene una industria muy seria de espumantes y tal vez la más consolidada de Sudamérica. Digamos que Brasil también tiene lo suyo con temas de espumantes que también está muy seria, pero el que tiene la vitrina hacia afuera es Sí, Argentina con temas de espumantes. sí, 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 Eh, sí. Sí, hablamos es un también de que, mercado, pero sí, que a la vez tiene como algún techo el espumante, digamos. No, ok, el gran crecimiento por ahí lo vemos más en vinos ujú, tranquilos, en el consumo. sí, claro. Claro, lo Es- es- entiendo. Por ahí crece y después el espumante nos toca llamarlo, hacerle un ejercicio adicional diciendo no es solo para ocasión especial, no es solo para está la bienvenido celebración, claro, para lo que sea, es porque se me antojó, qué claro. rico las burbujas. Eso tiene un fenómeno distinto de mercadeo, un adicional. Pero hablando de esas diferencias, y mencionaste a Japón, Japón que también tiene lo suyo con el arroz, pero que es un mercado tan juiciosito y digamos que más occidentalizado, me parece, una occidentalización, una apertura al mundo distinta, entonces también ha podido recibir, entender los productos de afuera, que ese es el fenómeno que vivió con el whisky, ese ir, conocer en el sitio, conocer en Escocia cómo se hace y tratar muy respetuosamente de replicarlo, no de suplantarlo, sino de llevar las buenas técnicas y hacerlo muy bien en el sitio. Ellos también producen vino, producen lo que yo les mostré ahorita, los shoshu, que esto parece que es de la cotidianidad, como para China Baijiu, que tú me decías, aquí esto de la Baichu, sí. cotidianidad. Sí, Y ahorita te voy a preguntar si esas... Ujú. ellos hacen un Eso, vino pero, con una variedad que es el ajá, Koshu. Y es súper sí, interesante. Es una variedad así un poquito como rosada. Y, sí. y lo hacen como vino blanco. Y bueno, a la perfección Sí, como los japoneses encaran co- todo. Tienen sí, son precios japoneses y no lo estaban sí, exportando mucho. Creo que bueno, habían empezado a exportarlo a Inglaterra. sí, Hay pocos claro. lugares Ah, donde lo no, están pero es que eso es exportando. otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, porque los japoneses sí están en una latitud más clara, es decir, ellos sí están dentro de esas Sí, latitudes 30, 50, que sí son productoras de vino. Insisto, lo que no los ha puesto en el mapa como los productores más, como los productores evidentes de vino es porque vienen con una religión, una historia, una cultura distinta que en donde se lucen más el arroz, pero ellos tienen sí, una producción de Cabernet, Chardonnay, algo de Moscat y el Kosher que tú dices. Pero esto Koshu, es lo sí. otro, cuando estos países empiezan a adentrarse en la cultura del vino porque termina siendo también encantadora para ellos, estos países optan también por las uvas foráneas. Algunos tienen alguna uva que se adapta más. Digamos que en China hay uno que es más estilo Carmener, es un Cabernet, es un nombre para un Cabernet, pero es más una Grenache. especie de Sí, Carmener. pero Y Marcelán es una variedad que se ha adaptado bien. mira, y Sí, sí, Marcelán sí. es una Marcelán, o uva ellos están sin. haciendo. Sí. Pero mira, Marcelán ha encontrado, se ha metido así, porque Marcelán hay bueno en Uruguay. Marcelán también he probado español y Marcelán ahí como que no quiere la cosa, se va sentando Sí, sí, y sí, va sí, sí. logrando quedar bien. Y va logrando quedar bien. Pero esta adaptación van tomando las uvas muy francesas como Cabernet, no, países donde se produzca vino, así sea, así no sea un país de industria de vino,
tiene Cabernet Sauvignon y tiene Chardonnay, y esta no ha sí, sido la excepción, ¿no? Pero acoger esta cultura del vino también lo hemos visto y tú y yo lo hablábamos, distinto como sucede en Colombia, por ejemplo. Aquí lo puedo decir a nombre propio cómo funciona el mercado que yo conozco. Eh, en Colombia se decanta mucho por el precio más bajo. En Asia hay mucho reconocimiento al vino y están pudiendo pagar por vinos de alto precio, pero hay un fenómeno particularísimo, el gusto por las subastas, que aquí no lo es tanto, y adquirir grandes lotes, grandes marcas a través de la subasta. Eso es un fenómeno normal en Asia, ¿cierto? No sé si en toda Asia, pero pues sí, sí en China y en Japón, ¿cierto? sí, sí. A ver, Ujú. el tema del precio, hay un mercado de vino de precio bajo en China, pero como en ningún Sí, otro, o en pocas regiones, digamos, del sí, mundo, hay un interés por los vinos de alta gama en Asia, sí. particularmente en China, que eso se Ujú, genera una extrapolación, obviamente, a lugares como Hong Kong y Singapur, que es donde se hacen ujú, estas grandes auctions, subastas, con, sí, por ejemplo, con Sotheby's, y bueno, han hecho y grandes con subastas Christie, a sí. grandes precios, y Christie's Wine, que tiene la posibilidad de vender vinos y de añadas particulares y muy buenas, muy Ujú, premiadas, que, que ha llevado, digamos, a correr, digamos, el mundo del vino de calidad hacia Asia, sí, y donde los, los chinos, digamos, en diferentes regiones han sido los protagonistas sí, de estas grandes compras. Y estas grandes sí. casas de vinos han sabido Ujú, cómo comunicarse y cómo generar la atracción por estos fenómenos o por estos productos, digamos, que pueden ujú, simbolizar el lujo, la exclusividad. Han sabido cómo comunicarse y cómo atraer sí, a este consumidor asiático de alto poder sí, adquisitivo. Hay diferentes claro, estrategias que han seguido que son ujú, súper interesantes, hay libros escritos sí, y bueno, hay mucho dinero invertido, por suerte, por parte de los consumidores asiáticos, sí, y los ha llevado hoy sí. a conocer, de no tener Master of Wines en la Ujú. región, hoy a tener muchos. Sí, Claro, es sí, que sí, uno lo sí, sí. ve, es tremendo cómo ese fenómeno es particularísimo de la región, cómo cuando uno ve que sale como noticia, Christie's logró subastar en no sé cuántos miles, bueno, y dice tal cosecha o tal vino, y cuando uno ve en qué mercado se está quedando, pues los chinos Sí, están optando por hacer unas grandes colecciones, hacer unas sí, grandes inversiones en vino. Es un descubrimiento del producto y le están rindiendo un verdadero culto al producto, que es que eso no era, sí. eso es relativamente novedoso, ¿no? Sí, son los últimos 20 años donde ellos han Ujú. encontrado, digamos, un placer en estos vinos de alta gama, Sí, de reconocimiento, vinos maduros, digamos, vinos de guarda. Y también sí, tiene que ver con la cultura asiática del regalo. Ellos son de regalar mucho y de pensar mucho en la otra persona que le mm, gustaría recibir. Entonces ellos compran mucho añadas del año de nacimiento de la claro, persona o del año en el que se graduó. Por ejemplo, si sí, son egresados de alguna universidad, tal vez ujú, la universidad se organiza la cena de ujú, graduación, pone los sí, vinos con la añada de graduación de los chicos, por ejemplo, si son de los chicos, claro, supongamos 20 años algo así. de estas universidades prestigiosas de China, Sí, se organiza y sí, he estado, por ejemplo, en Hong Kong y se habían graduado en el 74 y todos los vinos eran de la cosecha 74 y de grandes casas. Era por Dios, fantástico, se estaban súper divirtiendo claro, con estas súper claro. botellas. Sí, Pues sí, sí, mira, sí. Marcelo, hablando Habían, de eso y que tú y yo habíamos hablado del tema de esos festejos, eso es una cosa extraordinaria, el poder hacer una cosa de esas. Yo sí quiero que me cuentes un poco de cómo fue esa celebración de Catena Zapata en la muralla china. Es que eso tuvo que ser esplendoroso. Tú me mostraste algunas fotos, pero cuéntame un poco qué fue lo que sucedió ahí.
¿Cómo Sí, logra uno mira, hacer ese evento? ¿Es nosotros, fácil? Uno cómo llega, quiero hacer aquí en la muralla china. ¿Cómo logra uno que le no, permitan ese bueno, espacio? hablamos, conversaciones con la embajada, Ok. nos pusieron en Ujú. contacto con algunas empresas que ofrecían, digamos, Sí. el servicio de catering. Y bueno, Ujú. de ahí fue. Se me perdió un poco lo que nos dijiste por si puedes retomar lo que nos estabas diciendo. Perdí tu sonido, Marcelo. Aquí preguntan, me estás oyendo? Aquí preguntan, y te lo dejo planteado mientras puedes retomar el sonido, que cómo es tomar vinos de añadas de 30 años atrás. Hay unos vinos, yo voy respondiendo eso, pero que no lo responda Marcelo porque la pregunta es para él, ¿no? Pero hay unos vinos que lo sorprenden a uno porque tienen una tremenda resistencia. Y yo aquí, pues mientras Marcelo vuelve y retoma la parte de sonido, cuando uno ha podido hacer eso de probar vinos que son de añadas ya de bastantes años, suceden varias cosas y uno tiene que tener una cierta indulgencia con el vino. Tal vez el vino ya no está en ese momento esplendoroso. Uno tiene que saber que fue un personaje bonito, ¿no? Uno tiene que saber que aún así, que ya haya empezado la decadencia, fue un personaje bonito que tiene resistencia, que aún así tiene complejidad, ¿no? Y que se mantienen elegantes. Entonces, esos grandes vinos que soportan mucho tiempo terminan siendo vinos que siempre lo cautivan a uno. Así ya hayan con el tiempo empezado un poco la decadencia. No sé qué nos pasó aquí con Marcelo, que el video quedó viéndose, que lo vuelvo a llamar, entonces voy a volver a pedirle a Marcelo acá, porque parece que se desconectó, aunque no, aunque yo lo sigo viendo ahí. Perdón, a ver, aquí me toca. Ah, ya volviste ahí. Ya, espérenme, lo vuelvo a llamar. A ver, aquí lo vuelvo a llamar. Listo, ahí ya lo vuelvo a invitar. Ahí ya lo vuelvo a invitar. Ya no demora en volver estos lapsus con con los en vivo, pero bueno, algo de encanto tiene. Ahí estoy. Y aquí está, listo, Marcelo. Ahí estás en verde, pero les estaba contando primero para que tengamos continuidad de lo del evento de la muralla china, pero hacían una pregunta de qué fue tomar vinos de 30 años atrás, que yo les respondía un poco que grandes vinos se mantienen como vinos elegantes y que uno tiene que tener una indulgencia en entender que si bien puede ya no estar esplendoroso, fueron seres bonitos, ¿no? Y que uno logra entender Sí, que se mantiene algo ahí de ese encanto, ¿no? Como cuando una mujer ha sido bonita y ha sido una diva, ¿no? Con el tiempo igual, sí. Sofía Loren siempre será una diva, aunque ya esté en sus ochentas. Eso pasa con esos grandes vinos que resisten esos muchos años. Pero ¿cómo te fue a ti con esos vinos de 30 años atrás? Y seguimos con el tema de la muralla china. No, a ver, a mí me gustan los vinos maduros, porque me gusta, digamos, esa evolución de notas Ujú, primarias a secundarias y ujú. terciarias. Me gusta y Sí. colecciono, digamos, esos vinos. Y es algo Recuerdo que he eso, aprendido, perdón, digamos, hago aquí un paréntesis. Yo recuerdo que tú compras las añadas de los años de tus hijos, de nacimiento de vinos de los sí, años de sí, tus sí, sí. hijos, ¿no? Me acuerdo de Hemos eso, comprado ¿no? juntos en Colombia Y hemos algunos, comprado pato, y hemos comprado hemos pato comprado juntos y pasto ahorita hablamos también. del pato. Sí, Ahorita sí, hablamos del sí, sí, famoso sí, sí. pato. Sí. Del pato. Bueno, en la muralla, Ujú, bueno, encontramos la forma de, ujú. de cuál era el lugar, y- pero principalmente lo que nosotros queríamos era celebrar, digamos, que era la primer bodega de Sudamérica que tenía 5 vinos, 100 puntos. Nos parecía Ujú. que era algo muy bueno y Sí, lo queríamos celebrar, y teníamos que celebrar algo tan bueno, teníamos que celebrarlo en un lugar icónico, con historia, y bueno, la sí. muralla, mientras uno más lo estudia,
más se fascina cómo se construyó, cómo lo hicieron, y cuando uno está allá también es impresionante ver esa Ajá. línea en el medio de la nada y cómo se fue haciendo para ir construyéndose, digamos, esa protección Imagínate lo que habría del sido imperio poner la chino. primera piedra de eso, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál sí, sí, habría sí, sido el sí. momento histórico poner la primera piedra de eso? Imagínate, ¿no? Y Sí, entonces las estaban diferentes ustedes ahí. dinastías lo que hacían para poder protegerse. Y bueno, lo Sí. hicimos ahí y Mm. fue, digamos, la decisión del concepto. Decíamos, bueno, queremos celebrar esto, lo vamos a celebrar Sí. en la muralla china porque es el lugar para celebrar 5 vinos, 100 puntos que hoy tenemos más. Y estamos súper Ajá. contentos por eso. Sí. Y, y de ahí, bueno, seguimos trabajando, decidimos, bueno, compartámoslos, este evento lo podemos compartir también con nuestros importadores y nuestros clientes del resto de Asia, y la gente dijo, nosotros queremos ir, y fueron bueno, de todo Asia, de Vietnam, Sí. hasta el mismo James Suckling fue a celebrar, que fue uno de quienes nos Claro, dio los para 100 los que no lo puntos. conocen, es uno de los grandes críticos de vinos, ¿no? Es uno de los grandes conocedores y puntuadores de vinos, entonces es personaje relevante en la industria, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, eh, a ver, y le hicimos un comentario de que estábamos haciendo esto y íbamos a celebrar Sí. los puntos con los que nos había agraciado, digamos. Y él dijo, voy a Ujú. estar en Beijing yo esos días, yo quiero ir. Y bueno, y vino Qué James suerte. Suckling, vino Franji Walker, y la gente del resto de Asia también quiso ir. Y bueno, fueron 150 personas de todo Ay, Asia María. que fue a Ujú. la celebración de Vietnam. James Suckling dijo, estoy sorprendidísimo de encontrarme Sí, con amigos míos de Malasia, de Vietnam, de Japón, sí, de claro, Singapur, gente que él ve en sus diferentes degustaciones y en sus diferentes eventos. sí. eh, Dice, acá en la muralla, no lo podía creer. Y justo ese Qué también era el día barbaridad. del cumpleaños de su esposa. Así que Ok. fue una, Y fue una, estaba fue con una su gran esposa, celebración. Estaba con su esposa, sí, 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 Marcel, ellos viajan mucho y juntos, sí. ahí seguramente fueron muchos platos, pero algo memorable que tú hayas dicho, qué rico, como me supo esto, con cuál fue el vino que te Mira, tomaste en ese algo que momento. conseguimos y que fue muy, muy desafiante porque Sí, teníamos nuestras preferidas y, sí, y no eran del catering que habíamos sí. contratado, entonces tuvimos que negociar que nos aceptaran llevar a estas elegidas, y que eran las empanadas. Llevamos empanadas Argentino al eh, fin y al cabo, con ¿no? claro, era la muralla que tuvimos. eh, dif- ah, Tuvimos diferentes platos, digamos, con una impronta china, y la recepción Sí, la hicimos con empanadas, y nosotros, bueno, vamos mucho a China y hemos probado diferentes restaurantes, sí, y hay un restaurante en Beijing que se llama Obelisco, ok, y tiene unas empanadas y tiene su horno particular con el que las hace, y partimos con el horno, perfecto. con todo, y las empanadas de Obelisco a la muralla. Y ahí lo, y Bueno, ahí eso lo fue hicimos. TripAdvisor ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Fantástico, Y fantástico. teníamos Eso un puede vino ser que, como bueno, que un... era para celebrar los 70 años de la República, y también hicimos un vino particular Ok, que se vendió mucho ese ajá, año, y que eran los 70 años de la República, que bueno, había sido en 1949 la fundación de la sí. República de China, y esto fue en el 2019, que ¿Y fue el qué último componía viaje ese que, vino? que pudimos Cuál era hacer. la Es mezcla? un Malbec Cabernet, Eso te iba a es decir, un el blend. Malbec, nuestro Malbec, porque yo también lo Y es la, siento es la mío, marca nuestro más vendida Malbec, de Argentina en China, es el de Becatena. Es el vino más vendido el en, Malbec Catena. en China. Este que Sí, estamos tomando, no, el Malbec Catena, no, no no, Catena no, Alta, sino el Malbec Catena. no, es
es Ajá. de B. Catena, es uno que es por Domingo De Vicente B. Catena, el papá de, Ah, sí, de ok. B, el papá Ajá. de Nicolás. El Y papá de esa Nicolás Catena. etiqueta es la más vendida en China, sí. Sí, 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 Ok, sí. Es qué esa, bárbaro. Es que esa de verdad, adoración que tienen en China por... Sí, sí. sí, Es que sí, 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 de sí. verdad tú eres el personaje con el que había que tocar este mundo, porque pues de la mano Gracias. de una bodega con tal receptividad y también acogida, pues es que eras quien más nos podías dar la clave de cómo funciona esto allá. Ya mira, es que yo digo que hay minutos largos y minutos cortos. Una hora en un live se va así, o sea, ya nos quedan como 10 Sí. minutos apenas. Marcelo, hay Y dos bueno, y vos querías preguntas que yo comentar lo del pato y que compramos pato juntos una vez que estábamos el pato, comprando es que un gran para eso reserva iba de yo. Rioja, un gran reserva de Rioja Me habíamos acuerdo comprado cuál es. 2006 Me acuerdo, sí. Ajá, y, sí, y vimos justo ahí pato y que a mí me gusta mucho el pato sí. y, y el, y bueno, que vos contabas, hay algo que, Ujú. ¿por qué el Malbec está funcionando tan bien en China? Eh, una de las Por cosas eso. por las que yo encuentro mucho es el pato Pekín, como decimos acá Sí, que es el Beijing Duck el viking, en sí, otros lugares. sí, Eh, bueno, va súper bien con el claro, Malbec. Y esta situación del Malbec que a los chinos les gusta, que el Malbec es un vino que tiene su densidad, pero a la vez es sedoso, es suntuoso, es, hace que sea muy, muy amigable con los diferentes platos de China. Es muy difícil hablar de la gastronomía claro, por lo que estábamos hablando, pero amplísimo. hace que Pero hay un con la punto, diversidad de platos va muy bien. Nosotros tenemos un vino que se pero llama sabes, Malbec argentino y sí, les encanta y pero está es que Malbec súper bien. ¿A quién argentino, no? ¿A quién no? ¿A quién Malbec, no? mira, Malbec argentino, ahorita me vuelvo a por qué creería yo que el pato, pero Malbec argentino tiene tanta historia que da para un live solo. Entre Leonor de Aquitania, fíjate, Sí, yo he hecho una charla junto con una historiadora, la hemos hecho 2 veces, los vinos de Leonor de Aquitania, y ahí mencioné el Malbec argentino, porque parte de la historia está Leonor de Aquitania, la filoxera, esa botella que es una belleza, esa etiqueta, ese solo es Malbec da impresionante, para sí. todo un live hablar de los personajes vinculados a esa etiqueta, ¿no? Pero, ¿por qué el pato y por qué mucha esa gastronomía? El agridulce, digamos, ese sweet, ese sour, ese ácido, el Malbec no compite, sino que conjuga muy bien, porque No, esos taninos acompaña, dulces sí, acompaña también la parte dulce, pero acompaña pero la acidez se equipara, la potencia de esas salsas, ese laqueado del pato pequín, ese laqueado, pero que va acompañado con algunas cosas verdes, vegetales frescas. Eso, el Malbec está más que bien situado en esas armonizaciones y creería que es eso, esos componentes comunes entre sal de soyas y dulces sí, y salsas contundentes, pegajosas, me las imagino, y con un Malbec casi que intuitivamente sale ahí, ¿no? sí, sí, ¿Cierto? sí, sí. Y bueno, nosotros hemos comido nuestro eh, pato Pekín en Ujú. Bogotá, en muchos años Hemos comido atrás, ¿no? pato piquín en Bogotá. Sí, Nuestra versión de Colombia, sí. nuestra versión de pato Pekín, acá la hemos comido, sí. Bueno, y fíjate, esto no estaba calculado, pero es una cuña. Quien importa este catena es el mismo, son precisamente Watakuchi, que es en donde donde nos comimos ese pato Pekín. Entonces, justamente, no es Sí, bueno, Watakuchi, les sino agradezco toda la muchísimo. cadena, ¿no? Bueno, Sí, 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 sí. así que ahí, esa es una recomendación. Que salga aquí, a mí me piden a cada rato esas recomendaciones y creo que la gran consigna de una charla de hablar de Asia, un plato icónico que puede ser el pato Pekín, ese pato laqueado, un plato que era, por supuesto, antes solo privado para la realeza, privativo para la realeza, que hoy en día pues ya lo podemos encontrar incluso en Bogotá, pues cuando vayan a comerse un pato Pekín, qué mejor que un Malbec, ¿no? Eso que sirva como de la gran consigna, decir, quedaron antojados de todo esto que se le pasa a uno por la cabeza a la comida asiática y estas armonizaciones.
que si uno las fuera a hacer uno a uno, pues cada plato tendría una armonización más, pues más ajustada. Pero que sí, pensándolo bien, creo que el Malbec es como muy, muy amable para juntar todas las posibles puntas, ¿no? Así que tú tienes ahí un caballo Sí, de batalla, ¿no? sí, nos está yendo muy bien, digamos, en Asia Sí. con el Malbec y en las diferentes versiones de Malbec. El vino que estamos probando nosotros Sí. ahora, que es el Catena Alta Malbec, es un blend de diferentes Ujú. altitudes y latitudes. Es Pero mira, súper está. interesante y bueno, esta es la añada que te decía yo, 2016, que, con el que ganamos los 100 puntos Parker, y fue una cosecha muy particular porque fue fría. Mira, es que Eh, y es una felicidad tomarse esto porque es un vino súper bien logrado. Y hay que darle un reconocimiento aquí a un personaje, que es todo un personaje, que es quien está aquí detrás. Esto también es de Alejandro Vigil como enólogo, ¿cierto? eso es correcto. Sí, 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 sí. Alejandro Vigil, Ujú. que Alejandro bueno, Vigil como que enólogo es un loco haciendo que vinos, sea de es un paso, si le llega apasionado, el es un saludo, loco pues total. no, pero con el Sí, Malbec, ese romance que tiene él con el Malbec, uno sabe, y te lo voy a decir, que nos y pasa también con su vino, que es el enemigo, y son Malbec punto aparte, ¿no? No es Malbequear, no son Malbecs como que están ahí, sino que te hacen detenerte para probar estos vinos, y de verdad que es un lujo, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, ahí en el enemigo también tenés vinos del viñedo Adriana, este que tenés atrás en el póster. Sí, 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 En sí, el sí. póster. Ahí debes Ajá, haber ese visto ahí. algunos, sí, correcto, Ahí, sí. claro, Del claro, viñedo claro. Adriana sí. Así es Sí. que, así es que bueno, Ujú, este catena que tenés, la fruta ujú, de las ciruelas, digamos, y las especias dulces, digamos, de sí, los que serían las alturas de 1000 metros, y después cuando te vas un poco ujú, más arriba, las flores del viñedo Adriana, ahí de la claro, región esta que vos estabas nombrando, perfecto. que hay más flores, más Sí, acidez. Y bueno, Alejandro sí. hace cada año el corte de estos diferentes viñedos de la familia Ujú, Catena y elige, digamos, cuál es el corte del año. Generalmente, digamos, es la zona de sí, Lulunta, de Agrelo, de Gualtallarí, de sí, Altamira, donde sí. tenemos los diferentes viñedos y hace estos vinos excelentes, este Pues Catena mira que Alta aquí nos dice que es súper. Andrés González Rodríguez, que no sé si fue mi compañero de colegio, Andrés González Rodríguez, y dice Cata fan número uno pues, de estos vinos, ¿no? Así que, que esto es fantástico. Marcelo, para no salirnos ya con los últimos minutos para hacer ese toque de cierre con el mercado asiático, tú ya encajaste en ese mercado. ¿Qué te resulta a ti glorioso de llevar los vinos de Catena al mercado asiático? Andrés, gracias. Qué rico que estés por acá, que sí, que efectivamente era mi compañero de Mirá qué colegio. lindo Así que reencontrarse, saludos mirá a qué él. lindo, ¿eh? Marcelo, Gracias, ¿qué te ha Andrés. resultado Gracias, a ti Andrés. fascinante de llevar Catena al mundo asiático? Mira, a mí lo que me gusta del mercado asiático, hay muchos mercados que me gustan, digamos. Lo Sí, que me fue fascinando del mercado asiático fue esa cosa borrosa de lectura, sobre todo al comienzo, de decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué es lo que pasa? Ese desafío de entender cómo funcionaban, por qué crecían ujú, tanto, que me generaba mucha inquietud poder sí, entenderlos. Había otros mercados donde uno por ejemplo, el mercado inglés, uno va, qué sé yo, no lee hablas, Harper's, sí, lee The Financial sí, Times, lee, y va entendiendo las lecturas, lees los posts, sigue a sí, Tin Apkin, y vas ujú, entendiendo qué es lo que va pasando. Eh, en Asia es muy difícil poder seguir a alguien, poder leer los periódicos y poder leer sí, qué es lo que está pasando. Entonces, ese challenge que te genera decir, no, esto yo lo voy a entender, a ver qué es lo que está pasando porque también los sistemas de distribución son distintos. Cuando sí, uno va y dice, bueno,
¿qué es lo que ha pasado ahora en la pandemia? En el resto del mundo el consumo del vino creció mucho porque la gente, bueno, se quedó en su casa y, bueno, a la nochecita abría las botellas de vino y charlaban todos los que terminaban los Zooms en el colegio, los Zooms de las oficinas, y estaban todos ahí. En Asia es un fenómeno distinto porque la gente el vino lo toma más en estos lugares que son fantásticos, todas estas terrazas, en estos hoteles, en estos bares que tienen y que se divierten un montón, con música, todo eso se cerró. Entonces, y eso me apasionó más, además de la angustia que uno vivió, digamos, porque decía, esto le tengo que encontrar la vuelta, ¿qué pasó? Porque todo eso que estábamos construyendo en esa distribución premium y súper fascinante de todos esos lugares de arquitectura y de comida increíble, que no es solamente la comida, es la vajilla, las copas, la música, las luces, las vistas a todos los diferentes lugares. En el mismo Shanghai, en el Pudong, los restaurantes compiten para ver quién tiene la mejor vista y la mejor gastronomía y el mejor servicio. Todo eso se nos estaba desmoronando y había que salir a buscar los otros canales y tratar de entenderlos estando en chino. Así que bueno, ahí fue cuando me anoté, por ejemplo, en estas cosas, es decir, tengo que entenderlo, y me anoté en este posgrado de Harvard para entender que era la China contemporánea, que era sobre política, economía, filosofía, sociología, y seguir como embadurnándote de todo ese fenómeno, porque cuando estudias China aparecía Japón en el medio, aparece Taiwán, aparece Hong Kong, que primero estuvieron, que se fueron, que quieren estar. Cierta batalla ahí, ¿no? Sí, hay, digamos, batallas y conexiones y vínculos entre ellos, comparten el origen de sus idiomas, comparten el deseo de crecer. Cuando en China ven el crecimiento de Japón, eso fue un empujón gigante. Para Xi Jinping, para Deng Xiaoping, por ejemplo, para Deng Xiaoping cuando ve fue impresionante y decir, a ver, acá hay que hacer algo, de la economía planificada pasar a la economía social o socialista de mercado, como le queramos llamar, queremos ponerle etiqueta a la economía china para poder entenderla y pasamos de una etiqueta a la otra y no la entendemos porque es un modelo particular que crece y funciona. Y se van vinculando, digamos. El viaje de Mao Zedong a Japón tuvo cosas, tuvo mucho que ver. Y después y ver, digamos, esos rascacielos, esas cantidades de coches en las calles de Tokio, decir, acá esto no voy a dejar que no pase en China. Porque ellos que pasaban en Estados Unidos o que pasaban en Europa ya lo sabían, pero en Japón, pará. Sí. Ajá. Entonces, bueno, y después también pasó en Taiwán, pasó en Corea. Entonces, bueno, ellos miraban eso y dijeron, bueno, digamos, se producen sinergias en la región. Se miran y dicen, no, pará, yo también puedo. Claro. Sí, pues perfecto, y qué con el bueno, mundo del vino que en también, esas sinergias, qué bueno que en esas sinergias termina jalado y metido el mundo del vino. Y no, pues ya, antes de que nos quedemos hablando solos, Marcelo, ya estamos a 2 minutos, así que pues quería darte las gracias y por entro haber en call hecho con este Corea recorrido. ahora también. Seguimos con ¿Cómo? Corea ahora que tenemos tenemos call con Corea. Ah, perfecto, tú sigues ahorita con Corea, yo seguiré con Catena Alta. Suerte para ti, yo sigo con lo mío. Pero Seguimos gracias, aprendiendo. Marcelo, porque sí, porque esto es una charla muy interesante para poder entender qué pasa en este mundo, en estos dos mundos, del vino y del resto del planeta. Pero bueno, qué suerte haber podido contar contigo en esta charla y poder conocer un poco de ese trabajo que tú haces allá, en ese otro lado misterioso para algunos, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí William Así es. Shevit Muchísimas gracias nos por la dice que oportunidad. excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Gracias, William. y especialmente a Gracias, ti, William. Marcelo, ¿no? No, Eso. gracias a vos, Cata. Para mí siempre es un placer y el aire fresco de tus De degustaciones y hablar tus en lives español. nos viene muy bien. Y bueno, y hablar en español y no en chino
Y no es Xie xie, mandarín. ni tai kei chila. Xie xie, ni tai kei chila, ni tai kei Te chila. creo, lo que tú Wo, digas, te lo creo. wo hen kao xin, wo hen kao xin. Bueno, sí, creo que puedo decir Bueno, namaste. muchas gracias, ha sido muy amable Sí, sí, y estoy muy contento. sí, sí. Eso fue lo que dije. Muchas gracias y bueno, ya nos Bueno, seguiremos viendo por acá. Y a todos, buenas noches. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. gracias a todos. Chao, chao.